sistema articular y el sistema muscular. Entonces, venga, miramos para que ustedes tengan después la posibilidad de acá. Profe, Ya. ¿cuál fue el otro? El del sistema después de Entonces, articular. nosotros tenemos la relación que existe entre estos tres sistemas, el sistema óseo, el sistema articular y el sistema muscular. Los tres conforman el aparato locomotor. Entonces, ese aparato locomotor presenta una parte que es estática y una porción que es dinámica. La parte estática está representada por los huesos y las articulaciones. Y la parte dinámica está representada por el sistema muscular. Es decir, la relación que existe entre los músculos y el sistema nervioso periférico somático es el que garantiza que haya locomoción. Es decir, la relación que existe entre la musculatura y el sistema nervioso, pero puntualmente el sistema nervioso periférico somático. Entonces, esta parte estática está representada por el sistema óseo, un conjunto de huesos que van a formar el armazón del cuerpo que se denomina esqueleto. Hace falta que cualquier momento que tengan alguna duda o algo, o que algo no hayan entendido, me interrumpan para que esta información quede más o menos estudiada. Entonces, con respecto al esqueleto, entonces les decía yo que es el armazón del cuerpo, es el conjunto de huesos del animal que le van a dar la forma corporal. Él está constituido no solamente de huesos, sino también de cartílago. Es decir, el cartílago es el elemento precursor de hueso. Antes de ser totalmente óseo, es decir, ese esqueleto es cartilaginoso. En un animal joven, un animal neonato, hay mayor cantidad de cartílagos que en un animal adulto. A medida que va transcurriendo el tiempo, los cartílagos se van osificando, se convierten en hueso. Ese elemento promotor de hueso del cartílago. Entonces, el esqueleto sirve como base ósea de otras estructuras del cuerpo y la función que tiene principalmente es la de sirve de inserción de músculos y formar las cavidades que protegen a los órganos blandos. Entonces tenemos la cavidad bucal, la cavidad nasal, la órbita ósea y la cavidad craneana que están dentro de la cabeza, están formadas o están limitadas esas cavidades por huesos que van a proteger a los órganos que van a ir en cada una de esas cavidades. Entonces, las cavidades corporales las tenemos. Entonces, las cavidades corporales las tenemos nosotros formando la protección de los órganos blandos. Entonces, por ejemplo, en el canal o conducto vertebral va a alojarse la médula ósea, la médula espinal. Entonces, ese es otro órgano blando que está protegido por huesos. En el caso de la cavidad torácica, pues va a proteger a los, a los órganos principalmente del sistema cardiovascular y del respiratorio. En el caso de la cavidad abdominal, pues se va a encargar, aunque toda la cavidad abdominal no está compuesta, no está cerrada por huesos. Esa cavidad aloja los órganos del aparato digestivo, parte del urinario, parte del aparato genital. Y la cavidad pelviana que aloja a órganos del aparato reproductor y los órganos parte de los órganos del aparato urinario y el recto. Entonces, esas cavidades corporales están formadas por hueso. La otra es que el esqueleto apendicular. Entonces, el esqueleto apendicular está claro que la función que tiene es dar soporte y movimiento, locomoción, va a garantizar la locomoción como tal.
es decir, los miembros anterior y posterior. El esqueleto aloja en el interior la médula ósea, que en los animales jóvenes es un órgano que es formador de glóbulos rojos, es decir, es un órgano hematopoyético y es además depósito de sales minerales. Él en su composición, principalmente, es decir, sus paredes, las paredes que constituyen los huesos están compuestas por sales minerales, principalmente fosfato de calcio. Es decir, en la mayor cantidad de la sustancia mineral de la que está constituido el hueso es fosfato de calcio. El esqueleto lo vamos a dividir en tres componentes. Está el esqueleto axial, el esqueleto apendicular y un esqueleto que nosotros denominamos esplácnico, compuesto por unos huesos que se llaman los huesos esplácnicos. Entonces, el esqueleto axial está constituido por los huesos de la cara y el cráneo, los huesos de la columna vertebral, las costillas y el esternón. Ese es el esqueleto axial, es decir, la parte del esqueleto del animal que está paralelo al plano de sustentación. Constituye la cabeza, el cuello y el tronco. Entonces, cabeza, cuello y tronco. Y las extremidades es el esqueleto apendicular, el miembro anterior y el miembro posterior. Con respecto al esqueleto esplácnico, entonces son unos huesos que son particulares para cada una de las especies. Por ejemplo, los rumiantes, los bovinos, tienen un hueso esplácnico que es el hueso del corazón, el hueso cardíaco, que está ubicado en las paredes del tabique interauricular. Ese tabique interauricular en los bovinos, con el tiempo se osifica y se forma un hueso en la pared en el tabique que separa a las dos aurículas. Otro ejemplo de hueso esplácnico es el hueso rostral del cerdo. Es decir, el cerdo tiene un componente óseo que le permite, junto con la musculatura de la cara, realizar un movimiento que se denomina osar para tomar el alimento y es un efecto que solamente hace esa especie y se llama osar. Entonces el elemento que le va a garantizar eso está relacionado con el hueso rostral. En el caso de los carnívoros y los roedores tenemos nosotros que hay un hueso que es el hueso del pene. Entonces el hueso peneano es un hueso esplácnico. Otro ejemplo de hueso esplácnico es el hueso collar. El hueso collar es un vestigio de clavícula que nosotros vamos a encontrar algunas veces en animales, no siempre está presente, pero vamos a encontrarlo en caninos cuando ya tienen bastante edad. Vamos a encontrarlo en el tendón clavicular, en la inserción de un músculo que se llama músculo brachiocefálico. Entonces ahí vamos a encontrar una tirita de hueso muy pequeña que sale en las radiografías. Se denomina hueso Profe, collar. Ese hueso collar está por delante de la articulación del hombro. Cuéntame. ¿cómo se llamaba el tendón? Qué pena. El tendón de... ¿Dónde se ubica el hueso collar? El tendón clavicular. Es una intersección tendinosa de un músculo que se llama músculo brachiocefálico. A esa intersección tendinosa que tiene ese músculo brachiocefálico se le denomina tendón clavicular. En el interior de ese tendón clavicular, algunas veces, ¿sí? Es inconstante, aparece ese hueso. Se llama hueso collar, que es realmente un vestigio digamos que un vestigio de la clavícula. De una clavícula que realmente él no va a tener. Es decir, los animales nuestros, no, excepto el gato, no tienen clavícula. Los huesos, de acuerdo a su forma y a su función, son huesos largos, huesos cortos, planos e irregulares. Entonces, los largos están hechos
tienen una función. Si son largos, largo quiere decir que presentan mayor longitud que anchura y que grosor. Eso es largo. Largo. Corto es a donde no priman ninguna de las tres dimensiones. Es decir, por eso se llaman cortos. En el caso del plano, entonces son huesos delgados, ¿sí? No presentan grosor, pero son huesos largos y aplanados, por eso se les denominan planos. Y en el caso de los irregulares se denominan irregulares porque tienen mayor cantidad de accidentes óseos. Ya a futuro les voy a explicar qué es lo que es un accidente óseo. Un accidente óseo. Entonces, los huesos largos tienen la función, ellos principalmente están ubicados en los miembros anterior y posterior. Entonces, está claro que lo que van a dar es soporte, ¿sí? Soporte, y van a garantizar, junto con la unión o con la relación con las articulaciones y los músculos, van a garantizar la locomoción. Su función principal es dar soporte. Los huesos cortos, ellos tienen como función amortiguar. Ellos principalmente están ubicados en la parte proximal de la mano y del pie. Es decir, son los huesos del carpo y los huesos del tarso. Esos son los huesos cortos. Los huesos planos, ¿sí? Generalmente son para brindar protección a órganos blandos, con algunas excepciones, como por ejemplo la escápula. La escápula es un hueso plano, pero hace parte del miembro anterior. Digamos que está como para relacionar el miembro anterior con el tronco. El ejemplo de los huesos planos son los que forman las cavidades de la cara y del cráneo. La cavidad nasal, la cavidad bucal, la cavidad craneana, la órbita ósea. Entonces esos huesos son planos. Los huesos de la cabeza son huesos planos, la escápula es un hueso plano, y el hueso coxal, que es el hueso, parte del hueso que va a conformar la cavidad pelviana. La pared lateral y ventral de la cavidad pelviana, está formada por ese hueso que se llama hueso coxal. Es un hueso plano también. Y los irregulares solo son las vértebras. Los irregulares son las vértebras y los dos huesos de la base del cráneo. Y los dos huesos de la base del cráneo son el esfenoides y el occipital. Entonces, esos huesos tienen una composición parecida a la que no son huesos planos, son huesos del cráneo, pero no son planos, porque tienen una composición similar a los de una vértebra. De hecho, son la continuación de las vértebras, es decir, hay una base de la cavidad craneana, que es el esfenoides y el occipital, que van a dar continuación a la columna vertebral. Entonces, los huesos de la columna vertebral, vértebras, son los huesos irregulares. El esqueleto aloja en su interior a la médula ósea. Bueno, sí, ya lo habíamos visto. Veamos aquí qué pasó. Repetí la esta parte. Entonces, ¿cómo es la estructura de los huesos? Los huesos largos, ¿sí?, presentan particularidades con respecto a los cortos y a los irregulares y a los huesos planos. Es decir, la estructura no es exactamente igual. Un hueso largo, él se caracteriza porque en su interior presenta una cavidad, ¿sí?, una cavidad medular, donde se va a alojar la médula ósea. Entonces, en el interior son huecos. Ese espacio está ocupado por médula ósea. Esos huesos largos están cubiertos en su parte externa, o los huesos en general están cubiertos en su parte externa por una capa de tejido conectivo fibroso denso. Y otra capa interna, que es la célula promotora de las células generadoras de hueso, que se llaman osteoblastos, o las células osteogénicas, que le van a dar origen al hueso. Entonces, ese se denomina periósteo.
Ese periósteo no existe en las epífisis de los huesos largos, es decir, la parte proximal de un hueso largo se llama epífisis proximal. La parte distal se llama epífisis distal y la parte media es la cavidad medular y en su interior vamos a encontrar la médula ósea. Ese hueso largo está cubierto por su parte externa por periósteo. Se llama peri porque es periferia, o sea, la periferia del hueso, y osteo porque es de hueso. Osteogénico, célula promotora o generadora, génico, que le van a dar origen a quién, a los huesos, al tejido óseo. Entonces, las células se denominan osteoblastos. Osteoblastos. La sustancia compacta es una capa de tejido óseo denso, que es mucho más gruesa en la diáfisis que en las epífisis. Pero las epífisis son más resistentes porque presentan esta sustancia que se llama sustancia esponjosa. Entonces, esa sustancia esponjosa está formada por unas laminillas óseas muy delgadas que presentan tres direcciones que le van a dar la solidez, ¿sí? La parte sólida al hueso. Entonces, un hueso largo tiene mayor posibilidad de fracturarse en el sitio donde es más gruesa la capa de sustancia compacta que en los extremos. Digamos que en los extremos, además de haber sustancia compacta un poco más delgada, en el interior no es hueca, el interior no es cavitario, no presenta cavidad, sino presenta una estructura que se denomina la sustancia esponjosa, que son una cantidad enorme de celdas limitadas por unas laminillas óseas muy delgadas en tres direcciones. Esto es un esquema del hueso largo, de la estructura del hueso largo. Entonces, en un hueso largo tengo una parte proximal y una parte distal y una parte media. La parte proximal se denomina epífisis proximal y la parte distal, epífisis distal. El espacio que hay entre las dos epífisis se denomina diáfisis. En la diáfisis, en el interior de la diáfisis hay una cavidad, se llama la cavidad medular. En el interior de esa cavidad medular está la médula ósea. La médula ósea. Esta diáfisis presenta una pared muy gruesa de hueso compacto o de sustancia compacta. Entonces, este es la sustancia compacta del hueso. En los extremos, que se llaman epífisis, vamos a encontrar esta estructura, estas estructuras que son laminillas óseas, ¿sí? Que se denomina la sustancia esponjosa. La sustancia esponjosa. Y aquí en las epífisis, esta pared ósea, en la sustancia compacta, es mucho más delgada. Es mucho más delgada. Aquí en este esquema, ahora lo vamos a ver nosotros en huesos reales, esto es mucho más delgado en las epífisis. En la diáfisis, la sustancia compacta es más gruesa. Más gruesa. Vale. Entre la epífisis puramente, la epífisis o las estructuras que van a articular, es decir, las superficies articulares de los huesos, tanto en la parte proximal como en la parte distal, van a estar, no presentan periósteo. No presentan periósteo. Lo que presentan es un cartílago de tipo hialino. ¿Ustedes han visto cartílago en histología? No. No, profe, todavía no. Cuando uno ve las generalidades de tejidos, no ve cartílago. Bueno, entonces, como ustedes no han visto la parte histológica todavía, entonces les adelanto para que le entiendan allá mejor a la doctora Mayra. Entonces, esto está recubierto por cartílago hialino. El cartílago es un órgano precursor de hueso que está clasificado en tres tipos de cartílago. Hay un cartílago elástico que es el que forma el pabellón auricular, ¿sí? El pabellón auricular. Forma el tabique nasal. Son ejemplos de cartílago
y alino, perdón, elástico, de cartílago elástico. El cartílago epiglótico, el cartílago que impide que el alimento en el momento de la deglución, en lugar de pasar hacia la tráquea, pase hacia el esófago, un cartílago de la laringe, es de cartílago elástico. Son la minoría los cartílagos elásticos que tiene el cuerpo. La mayoría son cartílago y alino. Ese cartílago y alino en realidad es el que es órgano precursor de hueso, pero para que sea precursor de hueso se tiene que fibrosar. Entonces se convierte en cartílago fibroso y después se osifica. Estas superficies articulares de todos los huesos, están recubiertas por cartílago y alino. Se escribe con H, cartílago y alino. Recubiertas por cartílago y alino, o cartílago articular, que es de tipo hialino. Entre la epífisis del hueso y la diáfisis, en animales jóvenes vamos a encontrar esta línea. Tiene tres nombres: línea epifisiaria, metáfisis o línea de crecimiento del hueso. Es decir, solamente las vamos a encontrar, por ejemplo, en una radiografía de un animal joven. Vamos a encontrar esto. O en una osteoteca, en donde tenemos una serie de huesos desecados y preparados para estudiar, donde vamos a encontrar huesos de animales jóvenes como los cerdos, algunos caninos, por lo regular casi nunca de pequeñas especies, de grandes especies, casi nunca encontramos huesos que presenten las líneas epifisiarias. Son las líneas de crecimiento del hueso, es decir, la longitud del hueso. Estos huesos tienen tres sitios donde se van a originar las células que le van a dar la longitud. Esas células son los osteoblastos. Entonces ellos empiezan a migrar de la parte central hacia proximal y hacia distal para darle la longitud y el crecimiento al hueso. Al final termina aquí siendo esta unión por medio de cartílago. Entonces esta línea epifisiaria, las metáfisis o las líneas de crecimiento, solamente las vamos a encontrar en esqueletos jóvenes. Aquí en este lugar está esquematizada la médula ósea, en este caso amarilla. Aquí tenemos la sustancia compacta y aquí tenemos al periósteo. Ese es el esquema que nos está mostrando ahí. Entonces, como hay periósteo, dentro de la cavidad medular también vamos a tener endostio. Es una membrana también de tejido fibroso delgada que recubre la cavidad medular y los canales de Havers o canales haversianos, que también se denominan osteones, son canales por donde penetran los vasos sanguíneos al hueso, ¿sí? Los canales nutritivos del hueso, por donde penetran los vasos sanguíneos al hueso para darle su nutrición. La médula ósea es la que ocupa la cavidad medular. Ella es diferente en el animal adulto al animal joven o al animal neonato. En el animal adulto la médula ósea es amarilla porque se ha convertido en tejido adiposo. Digamos que ha perdido la función hematopoyética. Y en el animal adulto es roja. Perdón, en el animal joven es roja. ¿Por qué? Porque está representando un órgano hematopoyético. Con el tiempo, entonces, esa función hematopoyética que tiene la médula ósea la van a suplir otros órganos que nosotros ya los estudiamos en el sistema anterior, en el sistema cardiovascular. La sustancia esponjosa de los huesos largos y cortos se encuentra en la médula ósea roja, que representa un órgano hematopoyético en el animal joven. En el animal joven. ¿Listo? Ya el animal adulto entonces es amarilla. Los únicos huesos que preservan hasta el final de la vida esa función hematopoyética son las vértebras, las costillas y el esternón. Es decir, ahí no vamos a encontrar ni en el adulto médula ósea amarilla.
La médula ósea amarilla la encontramos en todos los demás huesos, pero menos en las vértebras, las costillas y el esternón. ¿Cómo están irrigados los huesos? Entonces, cada uno de los huesos está irrigado por una arteria magistral que existe en cada una de las regiones del cuerpo, que ya de antemano ya las hemos visto. Entonces, esas arterias penetran el interior de los huesos a través del periósteo y de un foramen que tienen los huesos que se denominan forámenes nutricios, o unos forámenes nutricios. La mayoría de los huesos largos presentan ese foramen nutricio en la diáfisis. Después de que penetran la diáfisis del hueso, ellos se ramifican en el interior, en la cavidad medular. Se van a llamar arterias medulares. Ahí ya se van a convertir en arterias medulares. Y también las arterias del periósteo. La irrigación de retorno es a través de unos agujeros pequeños que se encuentran en las epífisis. Se llaman forámenes epifisiarios. Entonces las venas se encuentran en las epífisis. Las arterias penetran el agujero nutricio, irrigan la parte medular del hueso y el periósteo. Y la irrigación de retorno, es decir, la irrigación venosa de retorno, está por las arterias epifisiarias, que emergen por los agujeros epifisiarios o forámenes epifisiarios de los huesos largos. Los nervios del hueso solo proceden del periósteo, es decir, inervación los huesos solamente tienen en el periósteo. La inervación es muy escasa o casi que ausente en los extremos, es decir, las superficies articulares no están inervadas, no presentan casi inervación o menos inervación, digamos, que el periósteo. El periósteo es la parte más susceptible del hueso al dolor, extremadamente susceptible al dolor. Ese periósteo es muy rico en terminaciones sensitivas y extremadamente susceptible al dolor. ¿Qué composición química tienen los huesos? Entonces, la composición química de los huesos, nosotros en los huesos tenemos un hueso fresco. Permítame que mis colegas, ellos no saben que estoy trabajando. Entonces los extremos, perdón, la composición química de los huesos. Entonces un hueso fresco, en un hueso fresco nosotros tenemos que el 50% de él está constituido de agua, el 15% son lípidos, el 12% es la materia orgánica del hueso que se denomina oseína, la materia orgánica que va a estar representada por las capas, por el periósteo, el endósteo, ¿sí? Toda esa parte orgánica es el 12% de la composición química que tiene el hueso. Y el 21% del hueso son sales minerales. Dentro de esas sales minerales que conforman el 21% del hueso fresco, es decir, un hueso fresco no es el hueso que nosotros encontramos normalmente cuando armamos un esqueleto en un laboratorio de morfología. Ese hueso fresco es el que tiene el animal, es decir, fresco, sin haber sido cocido para estudiarlo. Ese que nosotros tenemos ya conserva muy poca oseína y muy pocos lípidos y es solamente sustancia mineral, es más ligero, digamos, y presenta el 21% de la composición química del hueso es depósito de sales minerales. De sales minerales, en el 85% de las sales minerales que constituyen el hueso son fosfato de calcio. El 9% es bicarbonato de calcio. Y los demás, y lo restante para alcanzar el 100 está formado principalmente por dos sustancias que son el carbonato de magnesio y el cloruro de sodio. El cloruro de sodio.
¿Qué propiedades físicas tienen los huesos? Entonces, el peso total de los huesos de un animal está más o menos entre el 7 u 8.5% del peso corporal en pie. Eso cambia mucho en relación a razas y a especies, pero eso más o menos es el rango que se ha estipulado de lo que sería el peso de un animal. Es decir, yo teniendo el esqueleto puedo más o menos tener una idea de cuánto pesaba el animal en vivo. Si tengo huesos frescos. Ya si tengo huesos desecados, pues tengo que disminuir la cuenta porque recuerde que ese hueso desecado solamente está compuesto por el 21%, ya no conserva las otras sustancias. Entonces, eso para que lo tengamos presente. La mitad del peso de ese 7-8.5% corresponde a los huesos del miembro anterior y posterior. Es decir, los huesos del miembro anterior y posterior pesan el 50% de lo que pesa el esqueleto. Son los huesos más pesados, ya los otros tienen menos peso. Con respecto al color de los huesos, entonces el color está determinado por el contenido de lípidos que hay en su interior y la irrigación sanguínea. Normalmente, mayor irrigación en los huesos va a tener los huesos de la médula espinal, ¿no? de la columna vertebral, perdón, ¿sí? Los huesos de la columna vertebral y los huesos de los miembros, perdón, de los miembros sí, anterior y posterior. Entonces, la irrigación sanguínea van a ser un tanto más oscuros con respecto a los huesos, al resto de huesos. Son un poquito más claros. También está relacionado con la especie. Es decir, si nosotros comparamos, por ejemplo, una especie que tiene mayor cantidad de movimiento, ¿sí? Como un caballo o un canino, esos huesos tienden a ser un poco más oscuros que los huesos de un bovino y de un cerdo, porque son animales que no tienen tanto desplazamiento, entonces no tienen tanta irrigación ni tanto desgaste, digamos, en, el, en toda esa parte calórica. El peso específico del hueso compacto fresco es de 1.9. Ellos resisten a una compresión de 3.600 kilogramos por centímetro cuadrado y a una tensión de 2.600 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta medida está tomada para uno de los huesos más densos que tiene el cuerpo, que es la tibia. La tibia, que es la base ósea de la pierna. Entonces, resisten una compresión de 3.600 kilogramos por centímetro cuadrado y una tensión de 2.600. Recuerden que la compresión sería la fuerza que se aplica de proximal a distal o viceversa, y la tensión es la que se aplica de craneal a caudal o de lateral a medial. Entonces, ya para entrar más en materia ya con los huesos, entonces los huesos presentan unas superficies óseas que se denominan accidentes. Accidentes. Alguien el otro día varias veces me han preguntado por qué accidentes, porque son irregularidades. ¿Sí? Irregularidades que presentan los huesos, por eso se llaman accidentes, lo irregular. Entonces, esos accidentes se clasifican en eminencias y en depresiones. Eminencias está claro que es una eminencia, es una saliente que tiene el hueso. Destaca sobre la estructura del hueso. Eso se denomina eminencia. Y depresión, el nombre de depresión es una superficie depresiva que tienen los huesos, como los agujeros, las fosas, las cavidades. Entonces, eminencias y depresiones. Y estas eminencias y accidentes óseos se clasifican en articulares y no articulares. Entonces, estos cuatro que están acá, estas eminencias óseas que presentan los huesos, son superficies articulares. Entonces se llaman eminencias articulares, son cuatro. Cabeza. Entonces la cabeza de los huesos, la cabeza la vamos a encontrar en varios huesos. Entonces la costilla tiene una cabeza, una extremidad más o menos esférica. El húmero, ¿sí?
el fémur, esos tienen cabeza. La cabeza del radio, que también está enumerada como eminencia articular, no es tan esférica como la del húmero y la del fémur. Cóndilo es una masa más o menos cilíndrica. Entonces, los cóndilos se encuentran principalmente en los extremos de algunos huesos y son superficies articulares. Los cóndilos del occipital, el cóndilo de la mandíbula, el cóndilo del fémur, el cóndilo del húmero, los cóndilos. Entonces, cóndilo es otro accidente óseo. Tróclea es una superficie en forma de polea que principalmente la vamos a encontrar solamente en muy pocos lugares la encontramos, pero principalmente, para que no les vaya a olvidar, esas trócleas se encuentran en los huesos del carpo, pero también en el fémur. Perdón, en los huesos del tarso y también en el fémur. Los huesos del tarso, tróclea, es una superficie en forma de polea. ¿Sí saben qué es una polea? Sí, profe. Vale, Profe. vale. Sí, profe. Es una rueda, ¿sí? Una rueda que es acanalada. Esa rueda acanalada por donde pasa un lazo es un elemento mecánico. A eso se le denomina polea. Entonces, por esa estructura que tienen los huesos, por la similitud que tiene con las poleas, se le denomina tróclea. Faceta es una superficie articular relativamente plana. Esa las vamos a encontrar en varios huesos, pero principalmente esas facetas articulares las encontramos en las vértebras. Las vértebras tienen mucha fóvea o mucha faceta articular. Fóvea o faceta articular. Eminencias óseas no articulares. Mire la cantidad que hay, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No sé si acá continúan. 9. Entonces, hay 9 de eminencias óseas no articulares. Hay una eminencia que es muy común en los huesos que se llama proceso. Proceso. Vamos a colocarle al contrario. Proceso o apófisis. Porque el nombre antiguo era apófisis. Entonces, proceso o apófisis. Las vamos a encontrar en muchos huesos. Es una proyección ósea que tienen principalmente las vértebras también. La tuberosidad es una eminencia muy grande y de carácter redondo. Se llama tuberosidad. De la que me recuerdo ahorita, una que tiene el número que se llama tuberosidad redonda y otra que se llama tuberosidad deltoidea. ¿Sí? Tuberosidad medial, tuberosidad lateral. Entonces, esos son tuberosidades. El tubérculo es muy parecido, pero es algo menor en tamaño. Entonces, el tubérculo, tubérculo radial, algunos tubérculos como el tubérculo de la espina de la escápula. Entonces, esa es otra proyección ósea. Y una proyección que solamente está presente en el fémur que se llama trocánter. Entonces, esas tuberosidades, digamos, que tienen el fémur no se llaman tuberosidades, se llaman trocánter, simplemente. Son eminencias características del fémur. Espina, como su nombre lo dice, es una proyección larga y delgada. Eso es una espina, larga y delgada. Entonces, ejemplos tenemos la espina de la escápula, la espina de la tibia. La parte craneal de la tibia es una espina que uno se puede tocar porque ahí no hay hueso, ahí no hay músculos. La espina de la tibia. Cresta es una arista aguda menos manifiesta que la espina. Y la línea es todavía menos, es otra arista, otra pequeña prominencia alargada, como su nombre lo dice, solamente es línea. Es decir, es una marquita, una marca que principalmente la dejan, esas líneas son provocadas por la inserción de los músculos o la atracción de los músculos, ¿no? La línea glútea, por ejemplo, ¿sí? La línea arqueada, las líneas musculares de los huesos, la línea serrata, ¿sí? De la escápula.
Entonces, todos esos de ahí viene el nombre, línea. Y cuello, cuando nosotros decimos cuello, está relacionado con una cabeza, ¿sí o no? Si algo tiene cuello es porque tiene cabeza. Entonces, la porción cilíndrica que relaciona el resto del hueso con la cabeza, eso se le llama cuello. De donde yo los puedo agarrar si no estudian. Cuello. Epicóndilo. Es un relieve que se encuentra relacionado con los cóndilos, por eso se llama epicóndilo. Epicóndilo. Esta superficie los cóndilos son articulares, recuerden, pero los epicóndilos no. Los epicóndilos son para la inserción de los ligamentos de las articulaciones, por eso se llaman, son eminencias no articulares. Ellos no van a articular, ¿sí?, sino ahí es donde se van a insertar los ligamentos. No son superficies articulares. Depresiones. Entonces, las depresiones articulares solo son dos. Una depresión que tiene el hueso, la escápula, y la que tiene el hueso coxal. Son las únicas depresiones articulares que hay. En el caso de la escápula se llama cavidad glenoidea y en el caso del hueso coxal se llama acetábulo o cavidad cotiloidea o acetabular. Son concavidades profundas donde van a alojar las cabezas del húmero, en el caso de la cavidad glenoidea, y en el caso del acetábulo, pues la cabeza del fémur. Depresiones no articulares. Entonces, esas son en mayor cantidad. Aquí tengo ejemplos de 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6. 6 depresiones no articulares. Fosa. La fosa. Entonces, fosa es una depresión no articular que puede estar relacionada en algunos lugares con depresiones articulares. Por ejemplo, la fosa del acetábulo, ¿sí? La fosa del acetábulo. Este acetábulo es articular, pero en el interior hay una depresión no articular que se llama fosa. La fosa. Entonces, la fosa del olecranon, la fosa radial, son cavidades, depresiones. Surco. Entonces, el surco es una depresión larga, estrecha y en la parte dorsal es abierta. Bueno, depende del hueso. Porque, por ejemplo, ¿ustedes ya han visto el hueso del pene del perro o no? ¿Nadie lo conoce, no? No, profe. No. Nadie lo ha visto. Ahora lo miramos. No, profe. Entonces, él no cumple con esta generalidad que yo les di, porque es una depresión larga, él es estrecha, pero no está abierto hacia la parte dorsal, es abierto hacia la parte ventral. El hueso del pene está abierto, es hacia la parte ventral, para alojar a la uretra peneana. A la uretra peneana. Canal o conducto es la comunicación entre dos forámenes. El canal o conducto vertebral. El conducto nasolagrimal, ¿sí?, que conecta la bolsita lagrimal con la cavidad nasal cuando hay exceso de lágrima. Canal o conducto nasolagrimal. Canal o conducto vertebral. Canal o conducto alveolar mandibular, en la mandíbula, donde penetran los vasos sanguíneos y los nervios que se van a encargar de la inervación de las raíces de los dientes. Hay un canal, un conducto en el interior del hueso, el canal alar y otra serie de canales que nosotros vamos a ver a posterior. Escotadura, como su nombre lo dice, es escotadura. Es decir, eso no tiene ninguna dificultad en identificarlo porque es una depresión no articular relacionada con algunas demenencias. Entonces está, por ejemplo, una de las importantes es la escotadura ciática mayor. Le pasa el nervio más grande que tiene el cuerpo, que es el nervio ciático. Entonces, esa escotadura, ¿de qué hueso es? ¿Aló? Si se llama ciático, ¿de qué hueso es? ¿El nervio ciático? El nervio ciático, pero si el nervio ciático y el esto se llama ciático, escotadura ciática, o escotadura isquiática, es del isquio, entonces escotadura. Las vértebras tienen escotaduras vertebral, craneal y caudal.
escotaduras. La mandíbula tiene una escotadura, la escotadura mandibular. Foramen. El foramen son agujeros. Es una perforación para el paso de tendones algunas veces. También pueden pasar la mayoría de vasos sanguíneos y nervios. Para eso están hechos los agujeros en los huesos. Y los senos, que son cavidades que presentan los huesos del cráneo, algunos huesos del cráneo y de la cara, que son huesos planos que presentan en el interior cavidad. Esas cavidades se llaman senos. En este caso serían los senos paranasales. Paranasales. Listo. Eso es todos los huesos. Eso no tiene más. Eso es así de poquitico. Yo hice correcciones, sí. Listo. Llevémonos esto de aquí porque si no después se nos pierde. Vale. Vale. Ustedes están viendo mi presentación. Perdón, mi tablero. Sí, profe. Vale, ustedes ven mi tablero. Entonces, como ustedes ven mi tablero, entonces acá ya les voy a mostrar, ya entrando en materia, lo que sería, digamos, como ya no la parte teórica, sino ya la parte puramente aplicada de ese esqueleto. Entonces vamos a mirar a ver si en algún lugar dice huesos. Listo. Miremos primero estos aspectos generales de los huesos y miremos la estructura de un hueso, de un hueso largo. Entonces, cualquiera de estos tres huesos es largo. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente uno cuando, no sé por qué razón en las dimensiones no tenemos claro. Yo por ahí hubo una colega que dijo que había una especie que tenía el corazón grande y otra que tenía el corazón pequeño. Entonces, cuando ustedes van a decir grande o pequeño, tienen que tomarlo con relación al peso del animal o al tamaño del animal. ¿Sí? Un ejemplo de dimensión anatómica, ¿sí? Porque para que lo tengamos claro es que los perros no tienen todo pequeño. O sea, es un animal pequeño, ¿sí? Se denomina pequeña especie, pero tiene estructuras anatómicas que son más grandes que las de un bovino o las de un equino. Por ejemplo, el corazón. El corazón es más grande, ¿por qué? Porque tiene el tamaño del órgano, ¿sí? Con respecto al peso o al tamaño del animal. Es más grande en los carnívoros y en los felinos que en los equinos y en los rumiantes. Cuando vamos a hablar de tamaño tenemos que ser cuidadosos acá porque también, por ejemplo, eso está condicionado a un principio de variabilidad anatómica que se llama la edad. Es decir, está claro que un animal joven pues va a tener las estructuras más pequeñas que un animal adulto. Entonces, cuando vamos a decir que si es grande o es pequeño, ¿sí? Pero aquí sí tenemos una claridad en que esto es longitud, esto es largo porque presenta mayor longitud que ancho y que grosor. Entonces, nosotros como esto es un hueso pequeño, ¿sí? Es un hueso pequeño, creemos que ese es un hueso corto, ¿sí? Ese es uno de los errores más comunes que pasa cuando hay descripción de huesos. Creerse, por ejemplo, que una falange media, ni siquiera la falange proximal, que es esta que está acá, una falange media presenta más longitud que anchura y que grosor. Es decir, una falange de un dedito, de un perrito de esos, de esos perritos pequeños, de un pincher, pequeñito perro de esos, esa falange es un hueso largo. Es una falange, un hueso largo. Entonces acá tenemos ejemplos de huesos largos. Entonces vuelvo y les muestro. Esta es la superficie articular en la parte proximal del hueso, en la epífisis proximal.
recubierta por cartílago hialino. Esto que está acá, fíjese que acá ya no está como en el esquema, la sustancia compacta es muy delgada, apenas se alcanza a medio percibir la sustancia compacta. Pero la sustancia esponjosa es esta, la que le va a dar la solidez a la parte proximal del hueso, a la epífisis proximal del hueso. La cavidad medular, en el interior aloja la médula ósea, la sustancia compacta que aquí es más gruesa en el cuerpo, fíjense este hueso, como este es un metacarpiano, un metatarsiano, como lo tienen de gruesa la pared, y esta pared de hueso, la sustancia compacta. Y esta es la epífisis distal, que aquí en su parte más distal presenta la superficie articular del hueso. Entonces ahí presenta cartílago hialino, no periósteo. Todo lo demás va a estar cubierto por periósteo. Recuerde que el periósteo es el que le va a dar la parte sensitiva al hueso, la parte sensitiva. Y también la irrigación, parte de lo que es la irrigación, porque también hay arterias medulares. Entonces la sustancia compacta, la sustancia esponjosa. Esto es la sustancia esponjosa. La superficie articular revestida por cartílago hialino, y aquí tenemos sustancia compacta, y aquí la cavidad medular. En el interior de esta cavidad medular, esto es un corte longitudinal del hueso. Estos son cortes longitudinales de hueso. Este es un corte ¿qué? ¿Aló? Transversal. Transversal. Este es un corte transversal de un hueso. En este caso es de un metacarpiano o un metatarsiano. Entonces la cavidad medular, la sustancia compacta. Fíjense que esta falange, por ejemplo, ¿qué falange es? Dice acá que es una falange, primera falange, la falange proximal de un caballo, cortada en dos. Es una solita, porque el caballo solo tiene un dedo, solo tiene el tercer dedo. Entonces, esta falange cortada por longitudinal me la va a dividir en una parte derecha y una parte izquierda. Entonces, esta es la cavidad medular, miren la sustancia esponjosa. La sustancia esponjosa en la parte proximal es más desarrollada que en la parte distal. Una característica que presentan las falanges. La falange. Entonces, este es un ejemplo de hueso largo. Entonces, los huesos largos decimos nosotros que esta parte de arriba se llama epífisis proximal. Esta parte media se denomina diáfisis y la parte de abajo se llama epífisis distal. En este hueso, además de tener yo las epífisis y la diáfisis, tengo las líneas epifisiarias o líneas de crecimiento. Estos son, este que está acá, es un hueso visto caudalmente, es el fémur de un bovino, visto caudalmente. Dice que acá tiene un foramen, ¿sí ven este foramen que está acá? Que nos están marcando como 6. Sí, profe. Ese es el foramen nutricio. Entonces por ahí va a penetrar la rama de qué arteria. Una rama de qué arteria. Una rama de qué arteria penetra por ahí. Ilíaca externa. No es la ilíaca externa. ¿La femoral no, profe? La femoral es una ramita de la femoral, va a penetrar acá. Va a penetrar aquí. Y en este caso, estos huesos, ¿qué arteria? Si son el radio y el cúbito, o el radio y la ulna. ¿Qué arteria? Radio vital. La arteria mediana. Arteria mediana. Arteria mediana. De un radio y un cúbito donde se notan las líneas de crecimiento, las metáfisis o líneas
epifisiarias de un animal joven. Esto es de un cerdo. Este radio es medial y este cúbito es caudolateral. Caudolateral. Creo que en este atlas la mayoría de los la mayoría de los huesos, la mayoría son izquierdos, pero en este caso son derechos. Este fémur es derecho, porque esta es la vista caudal. Esta es la vista caudal y esta es la superficie medial y esto es lo lateral. Esta vista es una vista lateral. No dice. Es una vista lateral de los huesos. Entonces este es el radio y este es el cúbito. Ambos son derechos. Ambos son derechos. Acá tenemos las diferencias que tenemos en la estructura de los huesos cortos y de los huesos planos y los huesos irregulares. Cortos, planos e irregulares. Entonces las vértebras son huesos irregulares. Fíjense que las vértebras no tienen cavidad medular, solamente tienen la sustancia compacta muy fuerte y la sustancia esponjosa. Por eso son muy sólidos. Tiene que ser así la estructura para proteger a la estructura que va en este canal que se llama canal vertebral, canal o conducto vertebral. Aquí va la médula espinal, en el interior. Aquí tiene este hueso corto, los huesos cortos tienen algo de cavidad medular, pero muy reducida, la mayoría también es sustancia compacta. En este caso, pues aquí está la superficie articular revestida de cartílago hialino. Aquí en la diáfisis, perdón, en la parte media estaría recubierto por periósteo y aquí otra vez cartílago hialino. La sustancia compacta, la cavidad medular y la sustancia esponjosa. En el caso de un hueso plano, algunos huesos planos presentan partes más planas y menos planas. Entonces, por ejemplo, acá, donde nosotros aquí tenemos sustancia esponjosa y aquí alcanza a tener cavidad medular. Esto es la escápula. Cortada, ¿qué corte de la escápula? ¿Qué plano? ¿Aló? Esta es una escápula cortada ¿cómo? ¿El plano qué? Plano medial. No, ese Mediano. es plano transverso. Es cortada de craneal a caudal, plano transverso. Es un plano transverso. Y este hueso es el hueso frontal. Entonces acá presenta una cavidad que en este caso se llama seno del frontal. Y la sustancia esponjosa y la sustancia compacta. Cavidad medular. A esta estructura que está formada, esto está formado por dos láminas. Una lámina externa y una lámina interna. Cuando esta estructura del hueso plano es así, se le denomina tabla vítrea. Entonces, en esta composición del hueso plano se destaca esta estructura que es la tabla vítrea. Vítreo viene de hueso, de vidrio. Entonces, ¿por qué se le denomina así? A trasluz se puede mirar. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de mirar el hueso, él se ve a trasluz, se ve la luz. Y en estos sitios se ve oscuro. En estos sitios se ve oscuro. Y acá se ve la luz, de un lado hacia otro. Una escápula, por ejemplo. Una escápula para mirar ahí al otro lado. Entonces, esa se llama tabla vítrea. La unión de la lámina interna y externa de los huesos planos. La tabla vítrea. El hueso frontal, el hueso maxilar, la escápula, el hueso coxal, tienen tabla vítrea. Algunas partes de ellos tienen tabla vítrea. Vale. Esto es un esqueleto. En posición anatómica de referencia es una vista lateral, ¿qué?
Helen. ¿Qué dijo Helen? Se fue. Señor, estoy hablando. Está durmiendo. Acá tenemos los huesos del cráneo y los huesos de la cara. Entonces, los huesos de la cara, el cráneo y la cara se dividen acá, en esta parte, en la órbita ósea. Todo lo que queda rostral, al borde caudal de la órbita, rostral, al borde caudal de la órbita, todo esto es cara, incluida la mandíbula. Y todo lo que está caudal a la órbita, aquí hasta la región occipital, que hasta la región de la primera vértebra cervical, hasta la región de la nuca, todo eso es cráneo. Cráneo. Aquí tenemos nosotros las vértebras, la columna vertebral que está formada por vértebras. Las vértebras son 1, 2, 3, 4, 5 secciones de vértebras. Las vértebras del cuello se llaman cervicales. Las vértebras del torso del tórax se llaman torácicas o dorsales. Las de la región lumbar se llaman vértebras lumbares. Las de la región sacra se llama hueso sacro, es uno solo, formado por la fusión de varias vértebras. Y la región coxígea o región caudal. Esa región caudal que está formada por las vértebras caudales o vértebras coxígeas. Vértebras caudales o coxígeas. Entonces va a venir una cosa supremamente importante que son las... ustedes están viendo, ¿cierto? Vamos a rayar este tablero para que no le olvide nunca cómo se expresa. Vamos a rayarlo en negrita y bien grande. Entonces, ¿cómo se expresa una fórmula? La fórmula se llama fórmula vertebral. ¿Sí? Fórmula vertebral. Entonces vamos a coger la del bovino, la que estamos mirando. Entonces tenemos cervicales 7, torácicas 13, lumbares 6, sacras 5, coxígeas, vamos a colocar 20. ¿Por qué razón? Porque esto varía mucho. Esto es un rasgo, variable. El animal que más presenta vértebras en la cola, ¿cuál creen que sea? Normalmente, por ejemplo, yo no sé, es que yo no alcancé a darme cuenta en el examen quién fue el que dijo que el corazón del caballo era el corazón más grande. ¿Quién fue el que dijo eso? Sin pena. Sin pena porque de los errores que uno aprende, ¿o no? ¿Vale? Entonces, vamos a mirar acá. Eso es lo que vamos a mirar acá. Entonces, ¿cuál cola? ¿De qué especie de colas? ¿Sí? De las colas vértebras, de la cola, ¿cuál creen que sea la que más vértebras tiene? ¿Qué especie? Profe, ¿no sería una infelino? No sé, la verdad. Hay un felino está como entre la parte intermedia. Profe, yo diría que en relación con el tamaño, la de un ratón. No, la cola más larga es la cola más larga puede ser la del ratón con respecto al cuerpo. Eso está bien. Pero no sería la especie que más vértebras coxígeas tiene. ¿Sabe cuál es la especie que más vértebras coxígeas tiene? El cerdo. Uno normalmente pensaría que un caballo o una vaca, por lo que son animales grandes. La cola tiene mayor cantidad de vértebras en el cerdo, más que en un perro. Las vértebras cervicales siempre son constantes. Todos los mamíferos domésticos tienen 7 vértebras cervicales. Las torácicas varían de acuerdo a la especie. En el caso de los bovinos son 13. Las lumbares también varían. En el caso del bovino son 6. Las sacras tienen un detalle supremamente fácil para el aprendizaje. Las sacras de las grandes especies son 5, es decir, bovinos y equinos. Las del cerdo son intermedias, ese es 4. Y la de los carnívoros es 3.
5, 4, 3. Grandes especies 4, 5, cerdo 4 y los carnívoros tienen 3. El gato y el perro solamente tienen 3. La fórmula vertebral, por ejemplo, esto es la primera vez que se las escribo y la última. De C7. 18. 18. Esta T me quedó grandota. T18. L, habíamos dicho que todas 6. Este también tiene 6. L6. Sacra 5. 5. Las coxillas son 18. Las coxillas son entre 15 y 22, pero como para contar el número de huesos siempre la toman como 18. Es el caballo. Esa es la del caballo. Entonces, esas fórmulas vertebrales las deben de saber por topografía, relación topográfica. ¿Sí? Es decir, aquí yo tengo que saber a dónde voy a tomarle una muestra al hígado, ¿sí? Tengo que saber a dónde voy a tomar una muestra de la vesícula biliar, a dónde voy a hacer una punción cardíaca. ¿Estamos? Entonces, para eso hay que saber cuántas costillas, cuántas vértebras tiene la especie. Es decir, eso no es no, es que eso es para memorizarlo, eso no es para memorizarlo. Eso hay que sabérselo. Eso no es de memoria, hay que hacer una relación. Acá tenemos nosotros esta parte lateral, que serían el otro componente del esqueleto axial o axil, que son las costillas. Entonces, las costillas coinciden exactamente con el número de vértebras torácicas, los pares de costillas. Entonces, en el caso del bovino, pues vamos a tener 13 pares de costillas. 13 pares de costillas. Las que articulan con el esternón se llaman esternales. Y las que articulan entre sí para formar este arco que se llama el arco costal son las asternales. Las esternales y las asternales. Las asternales. Las últimas 6 de esta especie son asternales. Las primeras 7 son esternales. Esternales. Articulan con el esternón. Y este hueso que está aquí en la parte ventral, la región cráneo y ventral del tórax, no se llama región esternal, se llama región pectoral. Esta región se llama pecho. La pregunta del examen. Región pectoral. Entonces, el esternón es un hueso formado por unos segmentos que llaman esternebras, que los vamos a ver luego. Entonces, esto es el esqueleto axil y este es el esqueleto apendicular, el esqueleto de los miembros. Entonces está el cinturón escapular que está formado por la escápula y el húmero, cinturón del miembro anterior o del miembro torácico. Miembro torácico. Entonces tengo la escápula, el húmero, el radio, la ulna, los huesos del carpo, los huesos metacarpianos y las falanges de los dedos con sus respectivos huesos sesamoideos, proximales y los distales. La falange proximal, media y distal. Tengo el hueso, el cinturón pelviano formado por dos huesos, formado por este hueso que llama hueso coxal, el hueso coxal, el fémur, la rótula o patela, la tibia, el peroné que es este, el peroné que es este es el peroné. Esto que está acá y esto que está acá son el peroné. La tibia y el peroné, el tarso, los huesos del tarso, los huesos metatarsianos, los huesos sesamoideos proximales, la falange proximal, la falange media y la falange distal. Entonces, ¿esto con qué está relacionado? Con la primera competencia que yo tengo que saber en general de toda estructura.
Entonces lo primero que me tengo que saber es el nombre. ¿Sí? Si yo en un examen, que es lo que siempre me ocurre, un examen, llego y saco un hueso de estos, ¿sí? Entonces, saco, por ejemplo, venga, le digo, venga, mira, uno largo de estos. Yo no sé qué los hice, dónde los metí. Pero miremos, por ejemplo, este. Si yo le muestro este hueso y usted me dice que es el fémur o el húmero, pues ya de ahí para allá que le voy a seguir preguntando si usted no lo reconoce. ¿Sí? ¿Cómo yo le voy a seguir preguntando si ya no lo conoce? O sea, si no tiene ni idea qué es lo que está viendo. ¿Cómo yo voy a avanzar? La primera competencia es que usted sea capaz de diferenciarlos de los demás y diferenciarlos después por especie. Entonces, después de que usted ya lo sabe que este es el radio y este es el cúbito derechos de un caballo, entonces lo va a relacionar proximalmente con un hueso que es el húmero y distalmente con los huesos del carpo. Entonces ya lo ubicó topográficamente, es la base ósea del antebrazo derecho de un caballo. Y ahí ya la última competencia serían los accidentes y las particularidades, porque usted sabe que eso es caballo. Listo. Entonces, ¿qué particularidad tiene que es de caballo? Entonces vamos a mirar, exacto. Seguimos acá en lo que andábamos nosotros. Preguntas con respecto a lo que estamos viendo ahí. Otra cosa que es importante observar aquí en esto, es que lo que nosotros estamos viendo. Es decir, ustedes, como esto ustedes lo van a estudiar solos, lo van a estudiar del Atlas. Entonces, esto que ustedes tienen acá es una vista lateral izquierda, ¿cierto? Entonces, la primera tarea que tienen es identificar los huesos. Entonces, voy a identificar los de la cara y los del cráneo. Las vértebras, el atlas, el axis, la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima vértebra cervical. Las vértebras torácicas, las lumbares, el hueso sacro, las vértebras de la cola. Las costillas y el esternón. La escápula, el húmero, el radio y el cúbito, el radio y la ulna, los huesos del carpo, los huesos metacarpianos, los huesos de samoideos proximales, la falange proximal, la media y la distal. Pero recordemos, aquí en los miembros es importante entender qué cantidad de dedos tiene la especie. Entonces, el equino, ¿qué dedo es el que tiene? ¿El tercer dedo? El tercer dedo. Tiene algunos vestigios de segundo y cuarto aquí en este lugar, que son los huesos metacarpianos. Pero falange no tiene sino solo del tercer dedo. ¿Los rumiantes qué dedo tienen? Tercero y cuarto. Tercero y cuarto dedo. El dedo tercero es el medial y el cuarto es el lateral. ¿Un cerdo cuántos dedos tiene? ¿Un cerdo cuántos dedos tiene? 2. Un cerdo tiene 4 dedos.
No le falta sino el primero, tiene del segundo al quinto. Le falta el dedito medial, no tiene dedo medial, tiene solo 4. Hay 2 que los tiene levantados del suelo y 2 que lo apoya, los que apoyan el suelo son tercero y cuarto. Y tiene levantados segundo y quinto. Nunca le han visto la manito y la patica a un cerdo, ¿cierto? Ustedes nunca han visto un cerdo, ¿o sí? ¿Se han visto un cerdo o no? Sí, profe. Vale. Entonces revísenle la manito y verán que son 4. Un perro, ¿cuántos dedos tiene en el miembro anterior? 4. ¡Ah! 4. Ni siquiera el perro. Estamos peor, ni siquiera han visto un perro. Un perro tiene 5 dedos en el miembro anterior y en el miembro posterior tiene 4. Bueno, la mayoría, porque pueden haber dedos supernumerarios de algunas razas de perros que tienen dedos por todas partes, ¿sí? Dedos monstruos que tienen dedos por todas partes. Pero el perro normal, pues el perro anatómicamente diseñado bien, ese perro tiene 5 dedos en el miembro anterior y 4 en el posterior. En el miembro anterior tiene del primero al quinto y en el miembro posterior tiene del segundo al quinto. Eso es importante para saber los huesos de acá. Todo eso está relacionado con los huesos de la mano y los huesos del pie. El hueso coxal, el fémur, la tibia y el peroné o fíbula, los huesos del tarso, los huesos metatarsianos, los huesos sesamoideos proximales, 2, los distales, perdón, los distales 1, pero acá está la falange proximal, la falange media y la falange distal. Aquí cabe anotar que la parte media hacia distal de la falange media y toda la falange distal, junto con el hueso navicular o hueso sesamoideo distal, están dentro del casco. Están protegidos por el casco. ¿Qué vista es esta? ¿Qué vista del esqueleto? Caudolateral, profe. Caudo lateral derecha, ¿sí o no? Caudo lateral derecha. Sí, señor. Vale. ¿De qué especie era? Eso era de un bovino, ¿no? Este archivo, ¿dónde iría a parar? Está vacío. Profe, una pregunta. Esqueleto me perdió, toca buscarlo, toca descargarlo. Dígame. Profe, ¿cómo se hace para diferenciar los huesos de, digamos, dependiendo de cada animal o... Vale. Las particularidades primero están en el tamaño. ¿Sí? Pero la particularidad radical son los accidentes. Es decir, hay accidentes que caracterizan a cada una de las especies. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, este fémur que su merced tiene acá es diferente al de un caballo porque no tiene tercer trocánter. ¿Sí? Y es diferente al de un perro porque no tiene, el del perro tiene las superficies articulares para los huesos sesamoideos del gastrocnemio. Este no los tiene. Entonces, eso sería. Las particularidades son los accidentes. Pero en general son muy parecidos. Vale, profe, gracias. Las particularidades son muy, muy, muy mínimas. ¿Esta vista qué vista es? Parece que es triste quedarse uno solo, ¿sí o no? Cráneo lateral derecha, ¿sí o no? De un miembro anterior, aquí se ve un miembro anterior, las costillas, el esternón, todo se ve ahí. ¿De qué especie? De un bovino. ¿Por qué de un bovino? Porque acá está el tercer dedo y este el cuarto dedo. El radio del cúbito completos, hasta la parte distal.
el juego de los huesos del carpo, el húmero y un pedazo de escápula. Se ve ahí. Preguntas. ¿Qué dice César? Cráneo lateral izquierdo. Cráneo y lateral izquierdo. Y aquí prima toda la parte izquierda. La parte izquierda del animal, pero yo lo estoy viendo cráneo lateralmente. Cráneo y lateral izquierdo. Es importante siempre saber qué es lo que estoy viendo. Porque en un atlas, si usted no sabe qué es lo que está viendo, eso se le vuelve un lío identificarlo. Darse cuenta o imaginárselo. Imaginarse. ¿Listo? Vale. Entonces nosotros no vamos a avanzar, sino vamos a hacer esto con todo el despacio posible. Entonces les quiero mostrar, venga, miro a ver qué les comparto. Entonces tienen acá, voy a hacerlo de una vez con ustedes para que a mí no se me olvide, que después yo soy igual que ustedes, todo se me olvida. Vamos a hacerlo juntos, con eso nos damos cuenta qué es lo que tenemos. Entonces lo que tenemos es la herramienta principal para estudiar la anatomía de los huesos, que es el atlas. Entonces los atlas están en todas las bibliotecas del mundo, ¿sí? Pero yo les voy a descargar, voy a tomar yo me tomé algún día de descargarlo para que ustedes lo tuvieran en detalle. Entonces vamos a mirar qué es lo que nosotros vamos a pegar ahí. Entonces nosotros le vamos a pegar esto. Este es el que les pego, sí, normalmente les pego este. Ah, no, mentira, ese no es el que pegamos. El que yo pego es esta guía. Les vamos a pegar una guía. Les voy a mostrar cómo está constituida esa guía para que la revisen. Para que la revisen. Entonces, las guías ordenadas. Ahí debe estar generalidades del aparato locomotor. Entonces, copiemos. Copiar. Generalidades del aparato locomotor. Peguémosla aquí. Entonces, aquí está la generalidad del aparato locomotor. Entonces, esta es la guía. Es decir, aquí está exactamente igual todo lo que nosotros vimos hoy. Todo eso está ahí. Pero además acá, es decir, llega hasta aquí. ¿Por qué? Porque como es de locomoción, pues ahí está la artrología y está la sindesmología. Está el estudio de los ligamentos y todo lo demás. Y están los músculos. Entonces, esto es la guía de generalidades del aparato locomotor. Entonces, eso es lo que ustedes tienen, allí. Entonces decimos que ustedes son
Guía. Vale. ¿Qué más les voy a anexar a esto? A esto hay que anexarle la guía de huesos para que ustedes la revisen. Le vamos a agregar esta. Generalidades de la estructura. Aquí no están los huesos, ni está actualizada, están los huesos. Generalidad de aparato locomotor. Entonces, esta que está aquí. Guía de osteología comparada. Entonces, ¿cómo está hecha esta guía? Pues para la niña que estaba preguntando que cómo se diferencia un hueso del otro. Entonces, mire cómo está construida esa guía. Entonces, acá entonces dice esqueleto axil. De primero ahí está la descripción de las vértebras. Como generalidad, es decir, cómo está construida una vértebra. ¿Sí? Después están las vértebras cervicales y las particularidades por especie. Entonces, ¿cómo yo voy a reconocer la de un perro, la de un cerdo, la de un bovino y la de un equino? Y así sucesivamente, todos los huesos, huesito por huesito. Huesito por huesito. Después, no sé si al final, a este no le borré, o si le borré, sí. Entonces fíjense que acá aquí solamente está el esqueleto axil y el esqueleto apendicular. No sé si está, sí, ahí está. Entonces acá está toda la indicación. Pues ahí está. Esa guía de osteología comparada, que es la que ustedes van a utilizar para ayudarse a reconocer las diferentes, junto con qué. Entonces la otra herramienta es esta. Pues yo les voy a pegar allá en su aquí voy a tenerlo. Miramos. Mira, aquí hay uno que se llama Anatomy en 3D que se llama BIM. A eso puede uno acceder, pero venga, le digo cuál es el que yo les mostré ahora que no. Este es artrología y osteología del perro, esto es solo perro. Esto es sitio de osteología, pero ese solo son miembro anterior y posterior. Aquí no hay atlas. El atlas. No lo encontré, vamos a buscarlo aquí. Universidad Autónoma. Listo. Acá en el buscador le colocamos Atlas de Anatomía. Para que si lo hubiera escrito bien. Listo. Entonces ahí, aquí tengo una cantidad enorme de atlas, pero yo le voy a dar clic a este servicio de biblioteca que tengo yo ahí.
Y le voy a dar cerrar. Y ahí tengo todos los atlas habidos y por haber. Acá tengo atlas de especies silvestres de la Amazonía peruana, que eso es igual que la nuestra. Un atlas de disección seccional del perro, es decir, por cortes transversales. Un atlas de los músculos del miembro torácico del perro. Del perro, pero no encuentro el que es donde están todas las especies. No encuentro donde están todas las especies. Hay un sitio acá donde están todas las especies, que es el que yo les estaba mostrando. Entonces yo les voy a compartir esa dirección para que ustedes lo observen ahí. ¿Listo? Porque acá solamente está el perro. Ah, no, mírenlo aquí. Aquí está. Mamíferos domésticos. No lo había visto. Ahí está. Acá está la página. Copiar. Y aquí le decimos pegar. Listo, yo ese enlace se los envío para que ustedes puedan revisar sus huesos. De la próxima clase, ¿qué es cuándo? El miércoles, profe. Miércoles por la tarde, ¿no es? Entonces, ahí nos vamos a dedicar ya a describir los huesos. Vamos a describir los huesos. Los tres documentos que tengo que compartirles por el aula virtual. Listo, ahora antes de retirarme, se los comparto para que ustedes los tengan, para que los revisen. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Venga, ¿dónde está aquí? Venga, detenemos esto para que no vaya a quedar allá donde no.